el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como principal centro docente militar conjunto, es el órgano al que corresponde impartir cursos de altos estudios de la defensa y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen, para lo que se establecen colaboraciones con las universidades públicas, los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones públicas y privadas. Asimismo, el CSDEN desarrolla tareas de investigación para contribuir al fomento y difusión de la cultura de seguridad y defensa, y desarrolla estudios relacionados con la historia militar. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional se articula en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa y la Comisión Española de Historia Militar. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas imparte cursos de altos estudios de la defensa nacional, incluidos los de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general y para la obtención del diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como los estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado y específicos militares que se determinen. Además, colabora con otros organismos competentes para investigar y analizar las doctrinas de la acción conjunta y combinada. El Instituto Español de Estudios Estratégicos desarrolla actividades de investigación sobre temas relacionados con la defensa y la seguridad y promueve el interés de la sociedad en estos temas para contribuir al fomento y difusión de la cultura de defensa. El Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa es el responsable de impartir los cursos de defensa nacional y otras actividades conducentes a la promoción y difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como contribuir a la diplomacia de defensa impartiendo cursos internacionales para personal nacional y extranjero. La Comisión Española de Historia Militar es un órgano colegiado que promueve, impulsa y desarrolla actividades relacionadas con la historia militar y ejerce la representación nacional en los organismos internacionales de historia militar. A través del trabajo coordinado de sus distintos organismos, el CSDEN pretende alcanzar la mayor excelencia en el ámbito de los estudios de la defensa y contribuir junto a los diferentes sectores sociales en la tarea común que tenemos todos los ciudadanos de defender España. Un saludo muy cordial desde el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDEN, y desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sir Basil Liddell-Hart fue un militar, un pensador, escritor, historiador, incluso periodista británico de la primera mitad del siglo XX. Su carrera militar fue breve, pues poco después de finalizada la Primera Guerra Mundial tuvo que abandonar el servicio activo debido a una salud delicada consecuencia probablemente de su participación en los combates de Francia, en la batalla de Francia, durante esa Primera Guerra Mundial. Pero su posterior dedicación a los estudios relativos a la estrategia militar han dejado una huella imborrable. En nuestras escuelas de Estado Mayor, estudiar o leer a Liddell-Hart es una referencia ineludible. Por citar un ejemplo, su teoría de la aproximación indirecta se estudia con todo interés, y los que nos hemos dedicado un poquillo al empleo de las unidades acorazadas y mecanizadas somos muy conscientes de que sus estudios sobre el empleo del carro de combate, tan novedoso en aquellos principios del siglo XX, fueron fuente de inspiración para los generales alemanes y también aliados que luego lo emplearon con profusión durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí el calificativo a Liddell-Hart de el capitán que enseñó a los generales. Por eso, porque Liddell-Hart es uno de los más reconocidos estudiosos del arte de la guerra, pues hoy nos ha parecido muy pertinente traer a esta casa a los responsables de un libro que condensa dos de sus obras más interesantes para los profesionales de la milicia, pero lo que es más importante también para el público en general. Es por ello que mi compañero en el Instituto Español de Estudios Extranjeros, Javier Fernández Aparicio, nos va a presentar a nuestros invitados, que seguro que nos van a contar qué les ha animado a tomar esta iniciativa y nos animarán a leer
el libro, cosa que yo me permito adelantarme y recomendarles también muy efusivamente. Gracias por vuestra colaboración y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Les dejo con mi compañero Javier Fernández Aparicio y con nuestros invitados. Pues muchas gracias al general por esta magnífica presentación. Tenemos hoy la suerte pues de comentar un libro que realmente se tratan de dos obras, Fundamentos de Estrategia y Por qué no aprendemos de la historia, ambas de Sir Basil Liddell Hart. Ahora veremos en dos épocas diferentes, y para ello pues tenemos a dos invitados que, bueno, nos van a aclarar y nos van a explicar muchas cosas sobre el pensamiento de Liddell Hart. En primer lugar, a Ricardo Artola, editor e historiador. Ha publicado como escritor la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, además de una historia de la carrera espacial, en este caso en Alianza Editorial, pero además ha rescatado, y recientemente como editor, 3 obras de Sir Basil Liddell Hart para el público español, prolongando y traduciendo su historia de la Segunda Guerra Mundial para Arzalia Ediciones el año pasado, en el 2022. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a Fernando Calvo González Regueral, experto en temas militares, faceta que ha plasmado, entre otras obras, en libros como La Guerra Civil y la Ciudad Universitaria, Homo Bellicus y La Guerra Civil, una historia total, que además yo personalmente se lo recomiendo en la lectura encarecidamente, porque me parece que va a ser una obra fundamental para este tema, también en la editorial Arzalia. Y además es que Fernando fue el primer biógrafo de Liddell Hart en español para la revista de Historia Militar, y prologó su estrategia y tradujo el por qué no aprendemos de la historia. Fernando además es un colaborador habitual del Instituto de Historia y Cultura Militar. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Y lo primero es preguntarle a Ricardo, ¿no? Cuando lees la obra de Liddell Hart, nosotros, por ejemplo, como analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que seguimos siempre la evolución del pensamiento en este sector estratégico y la geopolítica, pues autores de este tipo son fundamentales, ¿no? Tú, Ricardo, como hemos dicho, pues la editorial Arzalia ha recuperado actualizada gran parte de la obra de Liddell Hart, ¿no? En la actualidad, ¿qué peso crees que tiene Liddell Hart en la historia del pensamiento estratégico y en la actualidad, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en primer lugar, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene el valor de los clásicos. ¿Por qué se sigue leyendo a Aristóteles? Que podrías decir, pero ¿cómo Aristóteles puede tener alguna lectura en el siglo XXI? Pues evidentemente la tiene. Entonces, salvando las distancias, Liddell Hart tiene mucho que enseñarnos, y de hecho, bueno, puedo desvelar una conversación previa a esta entrevista donde estábamos comentando cómo el libro que presentamos se puede leer desde la guerra de Ucrania hasta lo que está ocurriendo ahora en Israel y Palestina, y eso es la grandeza, o sea, saber mirar con una mirada más allá del tiempo, por así decirlo, y con eso ser capaz de perdurar, ¿no? Entonces yo creo que la idea de la aproximación indirecta, de la estrategia de la aproximación indirecta que mencionaba el general en su presentación, pues es una idea brillante que en su otro libro, Estrategia, que también está publicado por Arzalia, lo desarrolla a lo largo de la historia militar y comprueba que funciona sistemáticamente, ¿no? Es una idea compleja, pero digamos que el encuentro frontal entre dos ejércitos no produce, desde luego, una decisión favorable y concluyente para el atacante, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, este libro lo que pretendía, y digo, es de actualidad, es rescatar lo que es la esencia de la parte de estrategia del otro libro, del libro grande, digamos, que tiene un destilado, que es eso, Fundamentos de Estrategia, para el que quiera imbuirse de ese pensamiento hartiano, llamémosle, en pocas páginas, y le añadimos un inédito, que es el que ha traducido Fernando, que es ¿Por qué no aprendemos de la historia?,
y que si el primero tiene actualidad, ya el segundo es sorprendente, pero bueno, nos lo contará Fernando seguro. Sí, 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 y además totalmente de acuerdo. Es verdad que hemos hablado precisamente antes sobre Lidelhard y el libro y parece cuando lo lees que está hablando totalmente de acuerdo de la actualidad, ¿no? Sí. Fernando, como prologuista de Fundamentos de Estrategia, si tuvieras que enumerar lo fundamental del pensamiento de Lidelhard desde el punto de vista estratégico, ¿no?, en su obra, ¿en qué consistía a grandes rasgos? Y también, aunque yo creo que ha respondido ya mucho Ricardo de esta otra cuestión, si ha perdido vigencia o por el contrario es totalmente actual. ¿Qué opinas? Muy bien, Javier, muchas gracias. También me uno al agradecimiento por recibirnos en esta casa llena de historia y de estrategia, las dos pasiones de Lidelhard. Bueno, yo creo que Lidelhard, como buen heterodoxo, se acaba convirtiendo en un ortodoxo con el tiempo porque sus teorías avanzadas acaban demostrándonos que tienen mucho fundamento. Entonces, él lo primero que hace es acabar con un debate que estaba vigente a finales del 19, principios del 20, cuando la guerra empieza a cambiar por la industrialización. Entonces, se hablaba de política, el plano político, el plano estratégico, que se identificaba puramente con la milicia, y la táctica, que obviamente es de milicia, pequeñas unidades y grandes unidades. Y Lidelhard dice que hay que cambiar el paradigma. En vez de política hay que hablar de alta o gran estrategia, donde hay que tener en cuenta no solo factores militares, sino económicos, financieros, diplomáticos, culturales, sociales. En cuanto a la estrategia pura, como él lo llama, o estrategia militar, pertenece a la esfera de lo militar, pero bajo la dirección de la política. Y su objetivo sería intentar de evitar las guerras, conseguir la paz o el objetivo que uno tiene, pero sin llegar a la guerra. Y luego, entre la estrategia y la táctica, introduce un nivel que estaba en la historia, pero digamos que él es el que teoriza sobre ello y que hoy día está admitido en casi todas las doctrinas de los ejércitos, que es el nivel operacional. Son las campañas más que las batallas, y ese sí que es puramente militar porque es la conducción de la guerra. Y la táctica es el estudio del terreno, la táctica, tiro, topografía, puramente castrense. Eso por un lado. Y por otro lado, él ve en los ejemplos históricos que estudia, intuye la aproximación indirecta. La aproximación indirecta viene a decirnos que así como en matemática la línea más corta entre dos puntos es la línea recta, en estrategia no tiene por qué ser así. De manera que se pueden conseguir los objetivos por métodos indirectos. Él le entiende la palabra indirecta de dos maneras: bien siguiendo una ruta inesperada, bien física o geográfica, y bien, sobre todo, y es donde más hincapié hace, bien psicológica. De ahí su frase magistral, que resume un poco toda su teoría, que es que las guerras se ganan o se pierden en la mente de los generales. Esto así como para fijar el contexto, si te parece, Javier. Sí, sí, no solo eso, sino que ya ven que efectivamente estamos hablando de unas cuestiones totalmente actuales, ¿no? Y eso que, sin ir más lejos, ¿por qué no aprendemos de la historia? Está escrito en 1944, aunque luego se volvió a editar en 71 después de la muerte de Lidelhard, pero para que veamos desde luego ese pensamiento que anticipa lo que hoy estamos viendo a nivel militar, a nivel estratégico, a nivel táctico, ¿no? Precisamente, y por continuar un poco con este diálogo entre historia y actualidad, Ricardo, en el libro, en la parte de por qué no aprendemos de la historia, a mí me ha llamado la atención pues también un tema que Lidelhard introduce, ¿no?, que es la de establecer las diferencias y similitudes, pero sobre todo diferencias, en un conflicto bélico entre un Estado democrático y un Estado dictatorial. Claro, Lidelhard en aquel momento pues aludía a su propia contemporaneidad, ¿no?, dentro de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, el fascismo italiano, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencias se advierte con claridad para Lidelhard desde el punto de vista estratégico entre precisamente un Estado democrático y un Estado dictatorial o autoritario, como podríamos decir ahora?
Bueno, yo creo que Liederhard defiende la superioridad en contra ese es lo que se llama antiintuitivo o contraintuitivo, ¿no? De los regímenes democráticos que generan, digamos, jerarquías donde las decisiones son más colegiadas, en cierto modo, frente a una única dirección que está sostenida por un único mando que es a la vez político y militar, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien que lo haga así, porque muchas veces intuitivamente puede parecer lo contrario, ¿no? Porque si dices, en la guerra, una decisión rápida que está tomada por eso, porque está unida la decisión política con la decisión militar, parecería óptima o parecería superior. Y sin embargo, por ejemplo, leyendo su historia de la Segunda Guerra Mundial, que yo releí mientras traducía, por lo tanto, con un mayor grado de profundidad, te das cuenta cómo, sin decirlo explícitamente así en una frase, pero repitiéndolo una y otra vez, cómo desde el momento en que las cosas empiezan a torcerse para la Wehrmacht, para Alemania en la Segunda Guerra Mundial, las decisiones tercas y viscerales, digamos, de Hitler, una y otra vez, de no retroceder, de no ceder terreno, de no aceptar, pero ni una sola vez, en ningún momento. Lo más que puede aceptar es aferrarse al terreno y decir, y aquí anclarse en el terreno, aunque sean en condiciones muy adversas, como son las del invierno del 41, ¿no? Cuando no consiguen tomar Moscú, ni Leningrado, ni ninguna ciudad importante, y se tienen que quedar ahí en condiciones muy, muy precarias. Eso es lo más que consigue aceptar. Entonces, te das cuenta en la práctica que como la Segunda Guerra Mundial es una historia de un ejército poderosísimo, con unos generales brillantes que no se han dado, que no se dan en ninguna generación, me atrevería a decir, de la historia casi, en un mismo país, y sin embargo esa decisión unificada, esto es una lectura que hago yo de Liederhard, pero se desprende de él, pues es errónea, porque claro, y de hecho yo me atrevería a decir, por ejemplo, que Stalin se da cuenta y es más inteligente, yo creo que es más inteligente que Hitler en ese aspecto, y deja, o sea, tienen la Stavka, que es tal, y deja más que hagan los militares, aunque evidentemente es amo y señor de la Unión Soviética, ¿no? Pero y ahí demuestra más su mayor inteligencia, sí. Sí, fíjense, de nuevo esta cuestión tan actual, ¿no? Como es la unión entre el elemento político y el elemento militar, la organización y sobre todo la fluidez, ¿no? de ideas, de órdenes y sobre todo de dejarse llevar por lo que son expertos en un acontecimiento tan terrible como es la guerra, ¿no? Que me ha encantado la cita que Fernando introducía al principio, de que una buena estrategia es precisamente evitar la guerra, tratar de evitar la guerra, ¿no? Bueno, pues seguimos con Fernando. Fernando, como autor, además es una enciclopedia. Yo de verdad, cuando hablas con él, yo creo que tiene siempre en mente 300 referencias para citar. Y vamos a ver que también Liederhard era otra enciclopedia, ¿no? En sus obras, este gran pensador también hace gala del uso prolijo de numerosas fuentes, de citas a otros grandes teóricos de la estrategia en la historia, ¿no? Y bueno, pues es también muy interesante porque a veces también yo creo que introduce un elemento crítico, ¿no? Que ahora Fernando, a su juicio, pues nos puede desvelar un poco. Fernando, ¿cuáles fueron estos autores que más influyeron en Liederhard y en qué medida? Muy bien, Javier. Es muy interesante porque para entender un poco el personaje efectivamente luchó en la Primera Guerra Mundial, pero como oficial de complemento. Él no tenía vocación militar, resulta gaseado en la batalla del Somme y eso le provoca unas heridas, como ha dicho el general, que le invalidan su carrera militar, porque una vez dentro sí le gustó. Entonces se dedicó al estudio de la historia militar. Sus referencias teóricas, siendo un hombre de una cultura vastísima, yo creo que hay que buscarlas más en la filosofía. Era
era un gran lector y amigo de Georges Bernard Shaw, que en historiadores militares clásicos como Vegecio Clausewitz y demás. Entonces, los ejemplos que busca, siendo un hombre eminentemente teórico, los busca en hombres de acción. Por ejemplo, entre los teóricos prefiere a Sun Tzu a Clausewitz. Prefiere a Sun Tzu porque, igual que él, igual que Lidelhard, la prosa de Sun Tzu es muy clara, es cristalina y busca siempre resumir en puntos los fundamentos de la estrategia, como él acaba haciendo, deudor de Sun Tzu, pero dándole una vuelta teórica, que es lo que le hace grande. A Clausewitz lo pone en duda, no tanto a la obra de Clausewitz como al mal uso que se hace de la obra de Clausewitz, y que él dice que es lo que lleva a las grandes matanzas y al horror de la Primera Guerra Mundial. Esa búsqueda del encuentro decisivo, que es un concepto para él obsoleto y que en la Segunda Guerra Mundial le dio la razón. Su gran maestro y amigo, aunque luego discutieron, fue Fuller. Fuller había sido el pionero de la guerra acorazada en la Primera Guerra Mundial, es el que logra la ruptura de Cambrai con los primeros tanques, lo que pasa es que la técnica todavía no estaba preparada para poder hacer una guerra acorazada. Pero entre los dos desarrollan las teorías que se llevarán a la práctica con la guerra relámpago, una guerra móvil que disloque al enemigo no tanto al grueso de las fuerzas enemigas como a su sistema de mando y control, a la moral de la retaguardia y demás. Luego discutió con Fuller, porque Fuller sí que es un historiador militar puro, y Lidelhard yo lo sitúo más en la filosofía, incluso me atrevería a decir en la filosofía de la paz, ¿no? Él hace muchísimas referencias a la paz. Toda guerra se justifica si consigue una paz mejor que la que llega a alterar. Es decir, no pierde de vista ese objetivo. Y en cuanto a los hombres de acción es muy curioso, porque como es un heterodoxo, busca siempre ejemplos que van un poco en contra de la corriente. Por ejemplo, cuando se estudia la Segunda Guerra Púnica, una de las primeras guerras canónicas, el caudillaje de Aníbal Barca nos cautiva, pero él dice, sí, pero Escipión es el que gana la guerra, y Escipión aplica una aproximación indirecta. Y le dedica un libro muy curioso, solo está editado en español en el Círculo Militar Argentino, Escipión, más grande que Napoleón. Es el subtítulo. Otro ejemplo que utiliza mucho es el Napoleón de los primeros tiempos, el Napoleón de Ulm, que solo maniobrando consigue la victoria frente a los austríacos. Y para este es el ejemplo supremo, ¿no? Cómo conseguir sin una batalla, prácticamente sin derramamiento de sangre, una victoria decisiva. Esto le causó muchos problemas en Inglaterra. Pone en valor la campaña del año 40 alemana como modelo atemporal de cómo llevar una guerra. Y lo que generó mucha polémica es que él dice, ahí funcionó perfectamente un trinomio. El trinomio político, que es Hitler, que es el que toma la decisión estratégica política y el riesgo de atacar Francia en las condiciones que los técnicos le dicen. El segundo es Manstein, que es el que le plantea la campaña y dice, hay que romper por las Ardenas, que es la línea menos esperada, y Guderian, que es el gran ejemplo para Lidelhard, y Guderian admiraba mucho a Lidelhard, que es el que valida que técnicamente los carros de combate están preparados para hacer. Y en cuanto a guerra irregular, a la que presta mucha atención y que hoy por desgracia vuelve a estar de moda, fue un gran admirador de Lawrence de Arabia. Para mi gusto lo sobredimensiona un poco, pero se justifica porque eran amigos. Mao Zedong, muy curioso, y los diarios del Che Guevara, que leyó con mucha atención para entender el fenómeno de la guerrilla. Esos son sus ejemplos. Sí, pues de nuevo estamos hablando de que leer a Lidelhard es leer pura historia, ¿no? Pero pura historia precisamente para extraer enseñanzas para el presente. De hecho, también tengo entendido que Lidelhard se entrevistó con los generales alemanes una vez apresados tras la guerra, en una entrevista de igual a igual desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, más allá de cualquier connotación política, ¿no? Esas entrevistas generaron otro libro suyo que se llama El otro lado de la colina,
que en Estados Unidos se publicó con el título de Los generales alemanes hablan. Hablan, claro, es que es otra fuente, ¿no?, de primera mano para el tema que estamos tratando. Y hablando de historia y hablando de Segunda Guerra Mundial, a pesar de que, o no obstante, ya hemos introducido el tema, Ricardo, el año pasado en Arzalia habéis editado una nueva traducción de su historia de la Segunda Guerra Mundial, de Lidelhard, además con unos mapas excelentes, actualizados, lo tenemos también aquí. De hecho, Ricardo también fue el traductor de este libro, es una magna obra, pero quizás es la principal referencia y el gran clásico, aún hoy, sobre la Segunda Guerra Mundial. Para ti, ¿qué nos puede enseñar la Segunda Guerra Mundial en la geopolítica, en la estrategia, en los conflictos que hoy día nos asolan y que hoy día vemos a lo largo y ancho de todo el mundo? Bueno, yo creo que no hay ninguna guerra en la historia como la Segunda Guerra Mundial, en complejidad, en profundidad, en destrucción, en crueldad, lo miremos por donde lo miremos, y en ese sentido es un referente que esperemos que dure muchos siglos, porque querrá decir que no ha habido ninguna guerra que pueda superar todos esos niveles que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, yo, como guión de guerra, podríamos llamarlo así, contiene todo, contiene escaramuzas, contiene pruebas de nuevas tácticas o armas, bueno, por supuesto los tanques, pero también el paracaidismo, o sea, los primeros paracaidistas y operaciones paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, la guerra naval, la guerra aérea. La guerra aérea es prácticamente la primera guerra aérea, etcétera, etcétera. Entonces, es como un... Para mí, para un militar o alguien interesado en la historia militar, es como un libro de cabecera o una guerra de cabecera, como quieras decirlo. Entonces, lo que hace Lidelhard es que estudias estrictamente el aspecto militar de la guerra, y solamente estudia ligeramente, a diferencia de Fernando, que antes de cocinero fue fraile y es economista, y entonces en su guerra civil tiene un capítulo brillante, o sea, todo el libro es brillante, pero eso es más brillante sobre la historia, sobre los aspectos económicos. Lidelhard los menciona, muy ligero, pero en 1000 páginas de libro, yo que sé, pueden ser 5 páginas, o sea, una cosa tal, pero no habla, por ejemplo, de los aspectos de otro tipo. Por ejemplo, no menciona el Holocausto, no menciona otros aspectos que para... Política interna, ya muchas veces. Claro, pero a cambio lo que te da es la mejor historia militar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la fuente en la que hay que beber. Para mí, que podría, no tengo ningún empacho en decirlo, que podría ser superior, pues a Bibor, cuando descubre que las fuentes de los soldados, digamos, a través de cartas o de testimonios, pueden dar un colorido al relato de la guerra que a Lidelhard es casi imposible que se le hubiera podido ocurrir, porque no tenía acceso a porque tampoco se podía imaginar los móviles inteligentes, pongamos por caso, ¿no? Pero fuera de eso, a mí su historia militar me parece que está muy bien, además es muy claro. O sea, Lidelhard, lo que para mí tiene es que a través o sea, tiene una claridad expositiva, que operaciones complicadas te las puedes leer casi hasta sin mapas, que es mucho decir. Hombre, tienes que tener un poco la geografía del mundo en la cabeza, porque si no, claro, estás perdido. Pero claro, el libro tiene 50 mapas, que esto permíteme que cuente esta anécdota porque me gusta mucho, 50 mapas que lo representan todo de una manera muy, muy atractiva y muy necesaria. Mira, Sicilia, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y estos mapas estaban, porque la traducción española que había estado vigente durante muchos años era basura, perdona que lo diga así de claro, tanto desde el punto de vista de la cartografía como desde la traducción. Por eso yo me embarqué en hacer la traducción. No porque yo sea un excelente traductor, pero por dar una garantía de que no hubiera burradas como había en las versiones anteriores. Entonces, de fidelidad. De fidelidad, y que en ese sentido se cuenta. Entonces, estos 50 mapas los redibujamos, cosa que la edición vigente en Gran Bretaña en estos momentos,
que imagínate la diferencia de tamaño de mercado y demás, no lo hace. O sea, cogieron los mapas de la edición de 1971, parcheados como se hacía antiguamente, y estos son mapas hechos digitalmente y con una calidad que no tiene la edición inglesa, y que me parece que es un dato a tener en cuenta. Pues totalmente, bueno, que mejor explicado y más claramente, pues es imposible, ¿no? La historia de la Segunda Guerra Mundial de Basil Hare es, vamos, el vademecum prácticamente de la historia de la última gran guerra, ¿no? A pesar de que, por desgracia, este fenómeno continúa abierto en tantos sitios, ¿no? Sí. Vamos a ir finalizando y vamos también con Fernando. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? En la obra común con estos dos libros. ¿Cómo remarcáis una cita del canciller Bismarck, a pesar de que creo que el original es de Diodoro, me parece, ¿no? Que dice tal cual: los bobos dicen que aprenden de la experiencia. Yo prefiero aprender de la experiencia de los demás. Desde tu perspectiva, y es quizás algo más personal, ¿no? Pero también muy actual, Fernando. ¿Crees que en la geopolítica actual, en el pensamiento estratégico actual, estamos en una época de bobos, entre comillas, que van aprendiendo del horror del día a día, o todavía hay un lugar para la historia como base del conocimiento serio en estos temas? Debería, porque no creo, como le pasa a Lidelhard, que la historia nos enseñe todo. La historia no se repite, pero la historia sí nos ayuda a formular las preguntas correctas y nos ayuda a buscar ejemplos. De hecho, Lidelhard, si me permites, hago una digresión sobre cómo llega a este libro, porque es interesante. Lidelhard en los años 20 publica un libro, una de las primeras historias de la Primera Guerra Mundial, que sigue teniendo plena vigencia para mi gusto, a pesar de que había todavía pocos datos para hacerla. Porque él pone el dedo en la llaga y critica al alto mando de todos los ejércitos, que no supieron buscar soluciones heterodoxas para salir de ese atolladero. Esto empieza con su propio país. Entonces, los políticos y los estadistas le hicieron cruz y raya, porque es un libro muy ácido, muy crítico contra los Lloyd George, contra Churchill, contra el almirantazgo y demás. Sin embargo, los círculos militares le invitaban, y el año 38 dio una conferencia que se llama ¿Por qué no aprendemos de la historia? Le animaron a escribirlo en forma de libro, que es el que publicó el año 44, y luego él dejó, por medio de notas y demás, que su sueño sería publicar los fundamentos de la estrategia de su gran obra Destilados, junto al porqué, que es por qué no aprendemos de la historia, que es de donde él extrae. Y en eso creo que ha sido un éxito editorial juntar los dos libros, que no está en ningún idioma. Somos los primeros en hacerlo. Entonces Lidelhard dice tres cosas, y voy a tu pregunta, que es que no aprendemos de la historia por varios motivos. Primero, porque él detecta un fenómeno, digamos que es reciente, del siglo XX, aunque también lo ve en épocas pretéritas, que es que los políticos sustituyen a los estadistas, y el político es cortoplacista y el estadista es largoplacista. Entonces el político o no tiene tiempo, o no tiene referencias, o no quiere leer la historia. Luego no podemos aprender de la historia si no leemos de la historia. Segundo peligro: peor que no leer historia es leer un solo libro, que esa frase no es suya, pero él pone dos ejemplos que a mí me parecen magistrales. El marxismo, el comunismo y el comunismo real, la práctica, Lenin, Stalin, leyeron mucho Lenin y Stalin, pero en la práctica leyeron solo un libro, el Manifiesto Comunista. El Capital no, porque son 3 tomos de teoría económica que muy pocos han leído. Y ese Manifiesto Comunista marca estrictamente la estrategia política militar, que es declararle la guerra a una clase social, no solo a un territorio y demás. Y por el lado del nazismo, Hitler solo leyó una obra, aunque también leyó más, pero su propia obra, Mi lucha, y el nazismo solo leyó Mi lucha. Entonces, no tenían margen para aprender de la historia y poder aplicarla. Y luego hay otro ejemplo, que es la sobreabundancia de lecturas históricas. Eso nos puede llevar al error de creer que, como he dicho al principio, que la historia nos enseña todo. No, sin la historia no podemos explicar nada, pero la historia no explica todo. La historia nos invita a hacer las preguntas correctas y con los medios actuales buscar respuestas
ingeniosas, me atrevería a decir, heterodoxas y siempre con la búsqueda de la paz, cuando estamos hablando de un tema como es la historia militar, en la cabeza, que esa es la gran aportación de Lidelhard y que en las guerras actuales, que ahora mismo tenemos dos que nos han estallado de una forma tan violenta, sería recomendable que los políticos, veo pocos estadistas, veo mucho político, pues por lo menos leyeran este libro para buscar soluciones ingeniosas y evitar baños de sangre totalmente inútiles y contraproducentes, porque no hacen más que generar nuevos conflictos. Pues totalmente además de acuerdo con lo que están diciendo. De hecho, leer a Sir Lidelhard, Basil Lidelhard, es leer la búsqueda de la verdad, como él también establece aquí. Y yo tengo que decir que, tirando también de tópico, todo está en los libros, y nosotros, y yo particularmente como analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, pues esta clase de obras reeditadas además y bueno, totalmente novedosos para el mercado español, en este caso gracias a la editorial Arzalia, bueno, son de una grandísima utilidad también para nuestros trabajos, tanto a nivel geopolítico como a nivel temático, como a nivel geográfico, porque se puede inferir de las ideas de Lidelhard, bueno, pues muchas constantes que vemos en la actualidad. Pues nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, todos los éxitos del mundo para el futuro. Muchas gracias, Javier, un placer. Gracias.